circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, alejado de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra. Te damos gracias, oh Dios Padre, en esta mañana, porque así te ha complacido, Señor, de que la iglesia tuya se reúna cada domingo. Y cada domingo ha sido la reunión de tu iglesia, y la intención de este día es poder recordar la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy estamos aquí, Señor, en el cumplimiento de ello, Señor. Pero sabemos que el simple hecho de venir a tu iglesia el domingo no es suficiente, porque podemos venir con nuestro cuerpo y nuestro corazón no está dispuesto, Señor, a realmente reverenciar este día. Señor, sabemos que tu nación en el Antiguo Testamento los sábados guardaba el día, pero su corazón estaba en otras cosas. Permite hoy que nosotros, nuestro corazón, nuestro cuerpo físico, mente, alma, pueda estar presente en este lugar, realmente agradecido por la obra que tú hiciste por nosotros. Señor, ilumínanos mientras miramos tus escrituras en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. En esta mañana, como les expresé, vamos a hablar de la condición sin Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, nos trae a nosotros estas palabras. La iglesia de Éfeso, que estaba compuesta en su mayoría por judíos, pero también por no judíos, pero también habían judíos en esta congregación. Y Pablo entonces en este capítulo está recordando a los cristianos sobre alguna condición en la cual ellos estaban. Para mí en estos 3 versículos, una palabra clave que nos indica el propósito del apóstol Pablo al decir las demás cosas es la palabra recuerden, acordaos. En otras palabras, Pablo le dice a los cristianos acordaos. ¿Por qué es importante para nosotros acordarnos? En este pasaje, esta palabra acordaos quiere decir ejercer la memoria. O sea, Pablo está diciendo a los cristianos, ejerzan su memoria, ejerzan su memoria. ¿Por qué es importante para nosotros recordar? Cuando nosotros recordamos, hacemos una conexión con algo que ocurrió en el pasado o algo que aunque ocurrió en el pasado, pero tiene todavía efecto en nuestra vida en el presente o debe tener efecto en nuestra vida en el presente. Si yo puedo recordar, yo puedo hacer conexiones con las cosas que son significativas para mi vida. Si por ejemplo yo conozco a mi mamá, conozco a mi madre y yo la recuerdo, que ella ha sido mi madre, que me parió, que durante toda mi vida de niñez ella se ocupó de mí. Si yo me olvido de quién es mi madre, pues entonces olvidaré lo que ella hizo para mí, lo que ella es para mí, la relación paterna que hay entre nosotros dos, y podría pasar por un lugar y mirarla a ella como cualquier otra persona. Interesante a veces cuando uno puede ver a una persona que ha pasado por trastornos mentales, que en cierta manera se ha olvidado de uno. Recuerdo un joven que sufrió un trastorno mental, era bastante conocido, y un día éramos muy amigos y todo, y un día pasa al frente de donde yo estaba y él ni siquiera me miró, ni siquiera puso atención para ver quién estaba ahí. Él no recordaba, no pudo hacer esa conexión. Pero otra manera también de poder darnos luz a eso.
si yo voy a la casa de una persona y tengo mucha sed, estoy padeciendo, si esta persona me da agua, pues entonces el yo recordar siempre me va a permitir a mí saber que Antonio, que Pedro, que Luca, un día cuando yo tenía agua, cuando yo tenía sed, perdón, me dio agua y sació mi sed. Entonces me va a permitir a mí siempre estar agradecido de la persona en la cual a mí me ayudó, ya sea en cualquiera que sea la condición. Y para nosotros los cristianos es muy importante que nosotros podamos recordar lo que el Señor hizo para nosotros. En el día de hoy, en la cual celebramos la cena de nuestro Señor Jesucristo, es bueno y es puntual para nosotros. Lo que vamos a hacer es un acto de recordación. Vamos a recordar lo que Cristo hizo para nosotros. Aquí Pablo, escribiéndole a la iglesia, le dice que ellos deben recordar sus condiciones de otros tiempos. Acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. Le acuerda Pablo que ellos antes de conocer a Cristo eran gentiles. Un gentil era una persona pagana, un gentil era una persona que no pertenecía al pueblo de Dios, se le consideraba a gentil. Todo aquello que no pertenecía al pueblo de Dios era considerado entonces un gentil, por lo tanto no era parte del pueblo de Dios, no tenía derecho alguno a un gentil en el pueblo de Israel. Se le llamaba incircunciso de esta circuncisión que fue hecha por medio de la carne. Ahora en el versículo 2, Pablo menciona diferentes condiciones en las cuales aquellos gentiles no tenían, no poseían. Y vamos a ver cada una de ellas, de aquellas condiciones en la cual se encontraban los gentiles, que es la misma condición en la cual usted y yo nos encontrábamos cuando no conocíamos a Cristo. Antes de conocer a Cristo, esta era la misma condición en la cual nosotros estábamos. Dice Pablo: acordaos que en otros tiempos, la primera frase que encontramos, y después entonces en el versículo 12 dice, estaban sin Cristo. Usted se recuerda, hermano, cuando usted estaba sin Cristo. Acordaos que en otro tiempo ustedes estaban sin Cristo. La palabra Cristo, que significa Mesías, que ustedes estaban sin un Mesías, que estaban sin un Salvador. La nación de Israel tenía un Mesías que se le había prometido, tenían un Salvador que se le había prometido. Las demás naciones no tenían, estaban sin esperanza, estaban sin Cristo. Dios no le había adoptado, no le había dado el privilegio de tener un Cristo. En nuestro tiempo tenemos quizás 100 y pico de países. Imagínense, son 6,000 y pico de millones de personas en el mundo. Y la nación de Israel, la única nación en la cual se le dio un Mesías, se le dio un Salvador. Los paganos, los gentiles, no tenían ellos un Cristo. Los judíos podían glorificarse, los judíos podían estar contentos, podían alegrarse. Por supuesto, las naciones al lado no realmente conocían ni entendían esta condición, porque ellos no conocían realmente quién era el verdadero Dios. Veían su obra, pero no entendían realmente quién era este verdadero Dios. Pero la realidad que estaba patente aquel tiempo era que todos los demás pueblos estaban sin esta esperanza, sin este Cristo. La próxima cosa que dice Pablo en este pasaje es que ellos estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Las demás naciones estaban alejadas de la ciudadanía de Israel. O sea, no eran ciudadanos del pueblo de Israel. No tenían esa paternidad de ser del pueblo de Israel. En nuestro tiempo es
y todo el tiempo ha sido importante la nacionalidad que usted tiene, porque cuando usted tiene una nacionalidad, usted puede disfrutar de los beneficios que esa nacionalidad le permiten a ustedes tener. Entonces, yo no tener la ciudadanía judía, no poder pertenecer a la ciudadanía judía, no me permitía entonces a mí disfrutar de los beneficios que disfrutaba la nación de Israel. Por ejemplo, vi en estos días en la noticia que la ciudad, el país de Suiza está trabajando en un proyecto para dar dinero a todos los ciudadanos suizos, alrededor de $8,000 mensual. Suiza es uno de los países económicos mejor establecidos, que tiene una mejor economía. Los bancos más sólidos están en Suiza. Las personas con más dinero guardan su dinero en Suiza porque es un país donde su inversión va a estar seguro. Y ese país tiene tanto dinero que va a pasar un proyecto de ley para poder dinamizar. No entiendo las razones por las cuales lo van a hacer, pero están buscando un propósito con eso. Lo que tenemos que hacer ellos, darle dinero a todo el mundo, alrededor de $8,000 mensual. Aún los niños le van a dar $8,000 mensual. Para muchos de nosotros esto sería, con eso ya yo resuelvo, no necesito más nada, ¿no es verdad? Ellos le van a dar, en Suiza no es prácticamente mucho dinero. Pero aquel que es ciudadano suizo tiene la ventaja, el privilegio de gozar de estos privilegios. Cuando llega la pandemia, la República Dominicana puso el quédate en casa con la tarjeta, que todos los dominicanos recibían esos beneficios. Los haitianos, los venezolanos, los colombianos, cualquier otra nación que estaba aquí y que no se había adquirido la nacionalidad dominicana, no podían recibir esos beneficios. Ellos escuchaban, van a dar dinero a todas las personas que están desempleadas, el gobierno va a dar una tarjeta, van a dar esto, pero si usted sabe que usted no es dominicano, usted no se alegra, usted no se comienza a celebrar porque usted sabe que no va a ser privilegiado con estos beneficios. Qué bueno que a Suiza le va a dar todo ese dinero, pero yo no voy a ser privilegiado con esto porque yo no tengo la ciudadanía, no soy de nacionalidad de esta nación. Alejado de la ciudadanía de Israel. No tenían ellos esta ciudadanía, no pertenecían al pueblo de Israel. Y un gentil podía llegar a ser parte del pueblo de Dios, tenía que pasar por un ritual de prosélito para ellos poder ser considerados en el pueblo de Dios. Dice este pasaje que ellos estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Por lo tanto, no podían participar en los cultos, no podían participar en la adoración, no podían tener acceso a escuchar las promesas, a poder escuchar la palabra del Dios verdadero, porque estaban alejados de la ciudadanía de Dios. En aquel tiempo la religión era muy importante. La religión en la cual tú practicabas era muy importante. La gente, todos estos pueblos tenían su Dios en la cual ellos adoraban, pero no podían ellos tener acceso a el verdadero Dios. La gente hacía todo por tener un Dios, por tener una religión. En nuestro tiempo la gente en vez lo que busca más es dinero. ¿Qué ciudadanía, qué país yo puedo tener más dinero para vivir bien, para vivir cómodo? Entonces las demás naciones estaban alejados de la ciudadanía de Israel, lo mismo que usted y yo. Próximo que dice el apóstol Pablo era que ellos estaban alejados de los pactos y de la promesa. La otra característica para un gentil, para una persona que no había conocido el verdadero Dios, es que ellos estaban alejados de los pactos y la promesa. Dios dio a su nación, a la nación de Israel,
Dios le dio aquellos pactos. Y estos pactos significa que el único Dios verdadero hizo pacto, habló y le dio a estos pueblos algo que él iba a hacer por esta nación. La nación de Israel tenía los pactos abrahámicos donde Dios se le apareció a Abraham y le dijo que iba a multiplicar su descendencia como la arena del mar y que de su descendencia la iba a entrar iba a una tierra prometida. También habló de que a través de él todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. La nación de Israel también contaba con el pacto que Dios hizo en el monte Sinaí con la nación de Israel, donde él prometió que él iba a ser su Dios y que ellos iban a ser su pueblo y que Dios iba a librar la batalla por ellos y que nadie le iba a poder hacer frente, que si ellos permanecieran en los mandamientos y en los estatutos que Dios le había decretado a la nación de Israel, Dios iba a ser siempre su Dios. Los demás pueblos no tenían este pacto, no tenían ningún tipo de pacto o acuerdo que Dios había hecho con la nación de Israel. Además de gozar de la ciudadanía, también cuando usted goza de la ciudadanía, si en su país, por ejemplo, se hace algunos pactos, uno se alegra porque es parte de nuestro país, cierto beneficio vamos a tener nosotros, ¿no es verdad? Ahora, el presidente llegó a un acuerdo con la Barrigol que va a dar un adelanto y así no subió el impuesto. Todo el mundo contento, ¿no es verdad? Ahora, el haitiano, el venezolano, el colombiano no se alegra de eso porque no va a ser beneficiado con eso. Nosotros sabemos que venía impuestos, ya quitaron los impuestos y toda esa cosa, pues entonces nos alegramos. Hay petróleo en San Pedro de Macorís, ¿cómo? Algo nos toca a nosotros, ¿no es verdad? Aunque sea el combustible 2 pesos menos, usted sabe que espera, es algo que al ser nosotros dominicanos sabemos en teoría que podemos ser beneficiados. Las demás naciones no tenían esta condición. Los gentiles, nosotros no teníamos ninguna de estos pactos que Dios había dado. Dios había prometido al reino de David que le iba a dar un reino sólido, de que él iba a enviar un día un rey que iba a gobernar con justicia, con equidad, hablando del Señor Jesucristo, que una vez iba a venir a gobernar a la nación de Israel. Los reyes en las demás naciones gobernaban sus naciones, a veces lo oprimían en la mano, hacía todo tipo de cosas con las demás naciones. En la nación de Israel habían reyes buenos, reyes malos, pero tenían la esperanza, la promesa de que Dios iba a enviar a su Hijo un día para que sea quien que va a gobernar y reinar con equidad, con justicia y con verdad. No solamente eso, sino que su reino iba a ser un reino eterno y perduradero y que reinaría la justicia y la paz. A todos nosotros nos encantaría, ¿no?, que va a venir un presidente que va a reinar eternamente y que él va a reinar con justicia, que va a hacer todas las cosas bien, que no va a haber ladrón, no va a haber muerte, que él va a gobernar al pueblo y habrá paz, habrá prosperidad. Esto es lo que desean todas las naciones. Israel descansaba en las promesas y los pactos que Dios había hecho mediante su acuerdo a través de esto. Acordaos que en otro tiempo estábamos nosotros sin Cristo, estábamos sin la ciudadanía de Israel, estábamos alejados de la promesa, pero también dice este pasaje que estábamos sin esperanza. Estábamos sin esperanza. Y esto es muy importante. Dice este pasaje que los gentiles, el que no ha conocido a Dios, estaba sin esperanza. Miren, una cosa es que uno no tenga algo, que no tenga una condición. Otra es que usted no tenga esperanza de conseguir nada. Bueno, yo no tengo dinero, pero tampoco tengo esperanza, tengo manera, tengo forma de salir de esta situación. Yo estoy enfermo, pero no tengo esperanza, no hay manera de cambiar. Me caí en un hoyo aquí en este lugar y no tengo esperanza porque no hay forma de yo salir de este hoyo en la cual yo estoy. Lamentablemente,
me voy a morir, lamentablemente no hay forma de cambiar mi condición. Y los gentiles, el pueblo sin el verdadero Dios, estaban sin esperanza. No había una esperanza para ellos cambiar de la condición en la cual ellos estaban. Ahora, el diccionario define la palabra esperanza como la expectativa de confianza, particularmente en relación con la promesa de Dios. La esperanza bíblica es la anticipación de un resultado favorable bajo la guía de Dios. Es muy importante esto. Ahora, en el mundo secular, escuchen lo que es la esperanza. La esperanza es un sentimiento de lo que uno ansía que se cumplirá. Le voy a explicar esto. La esperanza bíblica particularmente está basada en la promesa o en algo que Dios ha hecho. Está basado en Dios mismo. Ahora, la esperanza del mundo es un sentimiento de lo que yo ansío querer hacer. Entonces, en otra palabra, la gente a veces dice, mire, yo tengo la esperanza que la semana que viene va a llover. Es una esperanza que tiene basado en el sentimiento que dice una persona que yo creo, yo espero que llueva. Eso es simplemente un sentimiento que tiene esa persona de algo que va a ocurrir. Ahora, si yo le digo, si yo digo, mi hijo va a volver la semana que viene, yo sé que él va a volver, yo tengo esta esperanza basado al conocimiento que yo tengo en este hijo mío, que él se fue y porque él me dijo que iba a regresar, y conozco a mi hijo, él va a regresar. Esta esperanza que yo estoy expresando está basada en una persona, en algo real, de una condición real. Ahora, cuando una persona dice, yo tengo esperanza que va a llover la semana que viene, es un sentimiento tirado al aire de una expectativa que yo quiero que pase. Cuando le hablamos al no cristiano, muchas veces el evangelio para que se arrepienta, el no cristiano muchas veces, no, yo me voy a convertir, no te preocupes, yo sé, yo me voy a convertir, Dios me va a dar la oportunidad para yo convertirme. Esto es una esperanza que tiene el no cristiano basado en su sentimiento, pero no hay una promesa de parte de Dios, no hay una palabra bíblica que le dé una garantía a una persona no cristiana que basado a lo que él piense, lo que él crea, a su sentimiento positivo de que realmente él se va a convertir, un día eso va a pasar. Y he conocido personas que ya se han ido de esta tierra y no hicieron esta decisión. Y expresaba, recuerdo el caso de una mujer muy dulce, muy tierna, que siempre mi mamá compartía el evangelio y le decía a mi mamá, no te preocupes María, yo vengo, no te preocupes María, yo vengo. Ella no sabía necesariamente para dónde era que iba, pero se fue. Y hasta donde se fue, lamentablemente sin Cristo. Entonces, el mundo sin Cristo los gentiles estaban sin esperanza. Ahora, ellos sí tenían una esperanza. Ellos adoraban a su Dios, adoraban sus imágenes, adoraban todo lo que ellos tenían y tenían una esperanza. Tenían la esperanza de que el Dios de la luna iba a hacer la tierra más fértil. Tenían esperanza que el Dios de la lluvia le iba a mandar la lluvia. Y toda esta esperanza ellos sí la tenían, pero estas esperanzas estaban basadas en emociones, en convicciones falsas. Los cristianos, los hijos de Dios, el pueblo de Israel de manera particular tenía esperanza, pero esta esperanza estaba basada en la promesa de Dios. Dios dijo a la nación de Israel que iba a enviar un Mesías, un Salvador, y ellos podían tener esperanza, y esta esperanza es que Dios un día va a mandar a su Mesías, a su Salvador, a el Cristo. Esta es una esperanza que está basada en las declaraciones que Dios había ya manifestado. Y esta es la diferencia, hermanos, entre una esperanza viva y una esperanza muerta. Veamos lo que dice 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1, versículos 9 y 10.
Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 9 y 10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, en lo cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos libre de tan gran muerte. Los cristianos en el Nuevo Testamento tenemos esperanza. Esta esperanza está basada en la obra que Cristo hizo a favor de nosotros. Dice el apóstol Pablo que él tenía sentencia de muerte, pero él tenía confianza en Dios, que resucitó a Jesucristo de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y tenemos esperanza que aún nos librará de tan grande muerte. Cuando nosotros esperamos en Cristo, estamos esperando en la promesa de que Él resucitó de los muertos y que Dios a su tiempo ha de cumplir esta promesa en nosotros. Y la última cosa que dice el apóstol Pablo era que aquel pueblo estaba sin Dios en el mundo. Dice Pablo que los gentiles estaban sin Dios en el mundo. No sin dioses, sino dice, estaban sin Dios. Los gentiles, una de las cosas que más tenían eran dioses. Ellos tenían todos los pueblos, todas las civilizaciones, desde el inicio de la creación, han tenido una característica que todos adoran a una deidad, a un Dios. Y aquí dice que estaban sin Dios en el mundo. Pero ellos tenían sus dioses. Pero sabemos que tener algo falso es equivalente a no tener nada. El usted tener una boleta falsificada equivale a no tener nada. Yo puedo tener miles de millones de pesos y si son falsos equivale a que yo no tenga nada. Puedo pensar que tengo algo, pero el equivalente y la realidad es que no tengo nada. El tener Dios falso era equivalente a no tener nada. Por eso dice Pablo que ellos estaban sin Dios en el mundo. Aún teniendo en nuestro tiempo, trayendo a nuestro tiempo las personas que dicen que tienen a Dios, el Dios que nosotros conocemos, si no le conocen mediante al Señor Jesucristo, esto equivale a nada. No tienen nada. Escuchemos lo que dice el Salmo 115. Salmo 115. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está ¿dónde? Todo lo que quiso lo ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombre. Tienen boca, mas no habla. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen. Y cualquiera que confía en ello. Oh Israel, ¿confía en quién? Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Casa de Aarón, ¿confía en quién? Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Lo que teméis a Jehová, confiar en Jehová. Él es nuestra ayuda, Él es vuestro escudo. El salmista exhorta a la nación de Israel a que pueda confiar en Jehová, el Dios verdadero. Estaban sin Dios en el mundo, hermanos, porque hay un solo Dios verdadero. Las naciones gentil estaban sin Dios en el mundo. Esa era la condición de cada uno de nosotros, hermanos. Estábamos sin Cristo, pero ahora Cristo se ha manifestado en nuestra vida. Estábamos sin ciudadanía en el mundo, pero fuimos adoptados por medio de lo que Cristo hizo por nosotros y vamos a ser su hijo. Estábamos alejados de los pactos y de la promesa. Hoy tenemos los pactos que Dios hizo a través de Cristo. Cuando Cristo se siente en la mesa con sus discípulos y comparte el pan, comparte el vino en recordación de su muerte que iba a ocurrir, pero también haciendo el nuevo pacto que nosotros conocemos. Estábamos sin esperanza,
pero ahora tenemos esperanza. Y estábamos sin Dios en el mundo, pero ahora tenemos Dios. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaba lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otras palabras, estábamos en el sótano, pero ahora nosotros estamos cerca por medio de la sangre de Cristo. Después de Pablo hablar de estas cosas, nos dice, hermanos, después de presentar la condición en la cual estaban los gentiles, él les presenta ahora la condición actual en la cual están. Pero ahora, en Cristo Jesús, o sea, por Cristo Jesús, nosotros en otros tiempos estábamos lejos. No importaba qué tan bueno tú fueras antes de convertirte o qué tan malo tú eras antes de convertirte, estabas lejos de Dios. Pero ahora haber sido hecho cercano por medio de ¿qué? De la sangre del Señor Jesucristo. Hermanos, al Cristo derramar su sangre en la cruz del Calvario por nuestro pecado produjo acercamiento de nosotros a Dios. De hecho, nos permitió a nosotros entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. El día de hoy, un día glorioso para nosotros como iglesia, Juan 3:16, porque recordamos la obra de Cristo a favor de nuestro pecado. Recordamos que nosotros estábamos lejos, que estábamos sin Cristo, que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, que estábamos alejados de los pactos, sin esperanza, sin Dios, pero hoy hemos sido hechos cercanos por medio de Cristo. Amén. Por medio de la obra de Cristo a favor de nuestro pecado, hoy nosotros tenemos acercamiento a Dios. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 11 y terminamos con este pasaje. Hebreos capítulo 13, versículo 11. Hebreos capítulo 13, versículo 11, dice, porque todos los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario, por el sumo sacerdote son quemadas fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera del campamento. El Señor Jesucristo nos santificó y para santificarnos lo hizo mediante a su preciosa sangre. La sangre preciosa de Cristo Jesús hoy en día nos ha dado a nosotros la santificación y el permiso adecuado para entrar a la presencia de Dios el Padre. Oremos. Le damos gracias, oh Dios Padre, en esta mañana. Gracias por Cristo Jesús que murió por nuestro pecado, Señor, a favor nuestro. Gracias porque hoy podemos recordar nuestra condición antigua y caída, Señor. Señor, ayúdanos siempre a recordar y que este recordatorio pueda traer en nosotros humillación, humildad, Padre, para saber que ningún crédito había para nosotros, ninguna necesidad había en ti de salir a buscarnos a nosotros los gentiles, que tú de por sí mismo eres Dios, Señor, y eres autosuficiente, no tienes la necesidad de ninguno de nosotros. Continúas y hubieras continuado siendo Dios en todo su esplendor. Todos los ángeles, millones y millones de ángeles, Señor, toda la otra criatura te rinden honra, te rinden loor. Pero en tu grata misericordia te acordaste de nosotros, Señor. Ayúdanos a recordar que ha sido por gracia, por misericordia que tú extendiste a nosotros los hombres pecadores. Gracias, Padre, y permite que hoy, Señor, sea un tiempo de honra hacia tu obra y hacia tu favor, a favor de nuestro pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Sí, hermano, en esa condición estábamos, sin esperanza.
Ciertamente, como pudimos ver, siguiendo qué, nuestra propia mente, nuestro propio criterio, pero en Él tenemos esperanza hoy, de que Él no se quedó allí postrado, sino que dio su vida y resucitó, y que hoy está a la diestra del Padre. Dice que semejante a ellos son los que le practican, hablando acerca de los dioses de aquella antigüedad, que hacían y ponían ahí, que tenían ojos y no veían, tenían nariz y no olían, tenían mano y no palpaban. Pero ya, gracias a Dios, que en este tiempo, por la sangre de Cristo Jesús, hoy podemos tener acceso a nuestro Padre. Mientras nos preparamos para participar en la mesa, vamos a cantar esta alabanza. Solo Él puede hacerlo, porque Él es maravilloso. Señor Jesús, resucitaste y viniste a salvarme. Señor Jesús, te adoraré. Señor Jesús, resucitaste, venciste en la cruz y viniste a salvarme. Señor Jesús, te adoraré con manos alzadas, te cantaré. tú eres Maravilloso, maravilloso, Jesús, tú eres maravilloso, maravilloso, Señor Jesús, resucitaste, venciste en la cruz y viniste a salvarme. Señor Jesús, te adoraré con manos alzadas, te cantaré. Tú eres maravilloso, tú eres maravilloso. Jesús, tú eres Señor Jesús, resucita. Hoy tú estás aquí